Y don Pedro, por favor, entonces, si quiere comenzar. Sí, muchas gracias. Sí, mi opinión en este sentido es bastante reiterativa. Creo que lo plurinacional es después de tantos años de experiencia, es tan artificial como lo ha sido la república. O sea, formalmente se es una república con instituciones y se supone que ambas son cabales y eficientes. Sin embargo, no fue así, ¿cierto? Y por eso surgió, entre otras razones, la necesidad de crear nuevas figuras jurídicas y viene la plurinacionalidad. Pero la plurinacionalidad reproduce más o menos estos mismos efectos, a mi modo de ver. Quedó solamente en un enunciado. Si alguien lee la Constitución Política del Estado Boliviano, las leyes que han surgido a través de ella, tendría una imagen errada de una maravilla de país y de disposiciones que garantizan equivalencia, libertades y derechos, digamos, de diferentes tipos de población. Y vemos en la realidad que no ha sucedido nada de eso, llegó a ser simplemente un enunciado, es decir, hemos seguido una fatalidad en la cual Bolivia parece ser un país bastante formidable. Teóricamente, a mi modo de ver, justamente la plurinacionalidad eliminaría aquellos defectos que pueden haber habido, digamos, en la Constitución de Bolivia. El tema de estar en el origen diferentes componentes no es nuevo, digamos, a Bolivia. Es casi común a todas las experiencias nacionales que ha habido en el mundo. Sin embargo, la mayoría de estas han sido exitosas en la construcción de una nación. Ahora, construir una nación es un invento político. Se crea algo que no existía antes, porque corresponde, digamos, a una necesidad y a un interés de todos los componentes. Entonces surge una cuestión nueva. Antes de que se cree, qué sé yo, la República Italiana, Francesa, etcétera, no habían esas naciones. Había otros componentes básicos, digamos, que justamente alcanzan una dimensión de disolución de esas identidades previas en provecho de una entidad superior. Entonces, esto parece parte de un deseo profundo, digamos, de las poblaciones. O sea, la población necesita, digamos, identificarse primero en algo estrecho, que es el terruño, y después en niveles cada vez más amplios, ¿no es cierto? Y esta identificación se la hace creando y fortaleciendo lazos comunes, muchos de ellos que no son previos, no son preexistentes, sino son creaciones y del éxito de de un modelo administrativo que se pone en marcha. Entonces, en Bolivia no se logró hacer nación, pese a expectativa, especialmente de la expectativa de los sectores populares. Son los sectores populares, los sectores indígenas, a mi modo de ver, especialmente los mayoritarios, quechua y mara, que tienen más expectativa en la nación boliviana que quienes estaban a cargo, digamos, de crear esta realidad jurídica, que son las castas que gobiernan, digamos, hasta el momento. La prueba de ello vemos, digamos, hace poco diversas medios de comunicación informaron del hecho que para ellos es risueño y en todo caso extraño, como todo, poblaciones enteras, digamos, en el campo recibían con banda y hacían fiesta quienes terminaban su servicio militar. Entre el hecho, digamos, de, entre comillas, prestar servicio a la patria, de honrar a la bandera, de integrarse en una unidad política superior, es un hecho reconocido, admitido, valorado, integrado, digamos, a los modelos culturales originarios. No ha habido, digamos, en la historia política indígena ninguna motivación política ni ningún fenómeno de masas que hubiese dado a entender la necesidad de la existencia de otra nación o la necesidad de identificarse como nación diferente. Es un invento que vino de afuera. Es decir, pero toda esta realidad viene porque falló, digamos, la base básica, digamos, que es la existencia de una nación. Entonces, nos vemos ante un problema. Entonces, al no existir nación, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe crear, se debe implementar nuestra forma jurídica, en este caso la plurinacional, o simplemente se debe completar ese proceso inacabado de nación? Entonces, aquí vienen como dos respuestas diferentes, digamos, de lógica. Las élites bolivianas son las que agarraron con mayor entusiasmo el tema de la plurinacionalidad, no los pueblos nativos, no los pueblos originarios, especialmente los mayoritarios.
¿no es cierto? Son los pueblos, son aquellas élites que eran las encargadas justamente de hacer una unidad nacional, las que tomaron acta de su incapacidad y alegremente, digamos, acasaron otra moda. Y digo enteramente moda porque fue una moda, digamos, política e intelectual surgida de la academia y que venía de otras latitudes. Mientras que en los pueblos indígenas, mayoritarios, esto no tuvo ningún sentido. Se intentó hacer autonomía, se intentó hacer justicia originaria, se especuló sobre la identidad cultural, sobre una educación diferente, ¿no es cierto? Mientras las poblaciones mayoritarias hasta el momento siguen, digamos, en su peregrinaje de integrarse a los modelos de Estado tal como existen actualmente. Es diferente, digamos, en los grupos minoritarios, digamos, indígenas, que sí agarraron, digamos, algunos de los temas de la plurinacional, porque justamente les ofrecían ciertas ventajas inmediatas, materiales, políticas, económicas, que no las tuvieron porque más antes no sufrieron los efectos de reformas políticas que fueron en ese sentido, en el caso de la reforma agraria, por ejemplo. Son los grupos indígenas del Oriente, digamos, especialmente de la Amazonía, que agarraron con mayor ímpetu, digamos, esta idea. Y ni siquiera ellos solamente mismos, sino lo sabemos todos a través del impulso que tuvieron las instituciones, ONGs, o digamos cooperación internacional que estaba detrás de la capacidad de movilización de publicaciones, de estas poblaciones. Entonces, al caso, cuanto mayoritario es el grupo indígena, es menos entusiasmado por el tema de la plurinacionalidad, cuanto más minoritario es más entusiasmado. Y se intentó aplicar en ellos, digamos, las premisas de la plurinacionalidad que vemos a través del tiempo que han sido un fiasco. No hay plena autonomía, los pueblos indígenas, digamos, siguen en ese problema. Curiosamente, digamos, las indemnizaciones que debería dar el Estado por la violación, digamos, de su territorio, etcétera, a veces se aplican más, como nos dieron a conocer las últimas noticias, a poblaciones recientemente instaladas como son los, entre comillas, interculturales del Chapare, que recibieron una gruesa, digamos, indemnización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y no a los pueblos indígenas que hasta el momento siguen digamos, patinando en el reconocimiento de sus derechos y en el mismo derecho jurídico del Estado boliviano, el reconocimiento de su autonomía. O sea, hemos llegado, digamos, a un simulacro como ha sido el Estado republicano. Una ficción de independencia de poderes, por ejemplo, de una eficacia del sistema judicial, de una autonomía del poder legislativo, etcétera, cuestiones que contradicen lo que estaba escrito. Entonces, yo creo que vale la pena cuestionarse, digamos, la cuestión de la plurinacionalidad como una cuestión que no ha cumplido su rol de resolver, digamos, las fallas profundas, pero que al mismo tiempo, digamos, está impregnando la vida social objetiva de la misma manera que impregnó en el republicanismo. Digamos, a pesar de ser a mi modo de ver un fiasco y algo totalmente artificial, ya entró, digamos, en los, entre comillas, usos y costumbres, no tanto de las poblaciones indígenas, sino del modelo de Estado, de la supresión de los grupos elitarios, de la legislación internacional, etcétera. Entonces nos han cesado sin solucionar en una cosa mucho más compleja, donde cualquier solución que se dé, digamos, para tratar de resolver los problemas que siguen pendientes en Bolivia, al mismo tiempo tiene que negar esa ficción de solución y al mismo tiempo tomarla en cuenta, porque principalmente algunos grupos minoritarios, digamos, lo han adoptado, digamos, en sus reivindicaciones y porque llegó a ser, digamos, de uso común y normal, digamos, en la academia y en ciertos círculos políticos. Pero en el sentido de que lejos de clarificar el problema, lo ha oscurecido más porque nuestra realidad que ya desde ya estará bastante confusa y compleja, llega a ser mucho más complicada, mucho más oscura, digamos, de lo que era antes. Aquí vale la pena, digamos, ver, digamos, que esta distorsión, que yo creo que es muy importante, de que todavía las élites intelectuales y políticas en Bolivia no logran hacer una lectura de lo que es nuestra realidad. O sea, digamos, somos muy susceptibles a las modas de afuera. La plurinacionalidad es una cuestión que vino de afuera, lo vimos en la Asamblea Constituyente, fueron misiones, digamos, completamente aceptadas que vinieron de ONGs o de medios académicos y políticos como Podemos de España, digamos, que actuaron abierta y aplaudidamente, digamos, en el medio de la Constituyente plurinacional en Bolivia. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una debilidad de aceptar fácilmente cualquier moda que pueda venir del exterior y que entra, digamos, a crear una confusión al no ayudar objetivamente, digamos, a la solución de los problemas. Entonces, se presenta una situación bastante caótica, digamos, en Bolivia, que hay que tomar en cuenta y que hay que ver cómo implementamos, a mi modo de ver,
Al mismo tiempo, estos derechos que resaltaba la plurinacionalidad, estas necesidades que ponían en relieve la plurinacionalidad, la insuficiencia y la incapacidad de haber hecho nación hasta el momento, y quizás la necesidad de proponer nuevas formas jurídicas y nuevas formas de Estado para el futuro. Y ahí creo que va a entrar en vigencia y va a ser un tema de discusión de más en más importante el tema del federalismo. El federalismo como un tema que pueda tratar de resolver esta insurgencia de autonomía que hay no solamente en poblaciones indígenas, sino en las regiones, y hay que ver la similitud histórica, digamos, de los reclamos y de las deficiencias que ha habido en ambas cuestiones. Al mismo tiempo, completar la identidad nacional de relación cada vez más íntima, digamos, entre las poblaciones diferentes que viven en Bolivia, y de proponer, digamos, nuevas formas jurídicas para los problemas que no han sido resueltos hasta el momento. Con esa previa introducción, presentaría por el momento mi punto de vista. Gracias, don Pedro. Saúl, levantas la mano, ¿no? Sí. Sí, Adelante. gracias. Voy a bajar la mano. Sí, bueno, yo quiero empezar mi intervención con una frase que siempre manejaba el profesor Fernando Untoja, haciendo referencia a esto de la cuestión de la nación. Cuando decía el profe Untoja que Bolivia es un estado sin nación y naciones sin estado, ¿no? Y esto haciendo referencia a un estado constituido, o como decía don Pedro, ¿no? Ese estado que es un invento, ese estado nada construido bien, ¿no? Y que se ha consolidado un estado al margen de las naciones, ¿no? En este caso la mayoritaria, que sería la aymara y la quechua. Entonces, lo que yo entiendo es que no hay una correspondencia. Bueno, es lo que también la historia nos ha demostrado. Pero haciendo más o menos una recopilación histórica, ¿no? Claramente ya creo que en eso estamos la mayoría de acuerdo en que Bolivia, bueno, nunca se ha constituido en una nación. Sin embargo, yo creo que sí hubo varios proyectos de construcción de una nación, ¿no? Desde diferentes actores que pertenecen a una cierta clase, como también a ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, desde la fundación de la República, en todo caso, desde el 1825, hubo una élite criolla mestiza, ¿no? Que ha fundado Bolivia, ¿no? Intentó construir una nación con los que se habían quedado acá, o con los que más o menos se compartían las mismas visiones, ¿no? Y efectivamente excluyendo a los sectores mayoritarios, que en este caso eran los indígenas, ¿no? Y efectivamente ese proyecto, como era un invento, ¿no? No tuvo, como un simulacro, decía don Pedro, no ha progresado, y se pasa a un segundo momento, donde nuevamente se cuestiona el carácter de Estado-Nación. Y yo creo que un momento interesante sería la década de los 1950, el 52, donde un grupo de intelectuales plantea, ¿no?, la construcción de una nación, pero en este caso a partir del discurso del mestizaje. Entonces, evidentemente ya no se excluye, ¿no? Se incluye al indígena, pero bajo las condiciones de esa nueva élite que también pertenecía a un grupo étnico. Ese es un segundo momento, ¿no? Y frente a esto aparecen ya las respectivas repercusiones, sobre todo a partir de los movimientos indígenas, bueno, en este caso los indianistas, que van cuestionando ese intento de construcción de la nación, tanto en la época republicana, luego posteriormente todo el cuestionamiento que se hace al nacionalismo revolucionario. Pero frente a eso se plantea lo que Fausto en algún momento también ya había intentado plantear, esto de la idea de la nación india, ¿no?, donde aglutinaba a todos los sectores o grupos étnicos o naciones, ¿no?, naciones indígenas, a partir del discurso de un solo movimiento que sería la nación india. Pero esto no tuvo mucha trascendencia, precisamente porque era un sector quizás marginado, no aceptado, ¿no?, y no ha progresado. Y prueba de ello son todos los hechos que también don Pedro en algún momento ya lo ha explicado en sus escritos. Y frente a este fracaso, que también, o este cuestionamiento y del fracaso del nacionalismo revolucionario, desde mi punto de vista aparece esto de la plurinacionalidad, ¿no?
¿no? Ya donde el discurso es, bueno, a partir del gobierno indígena, ¿no? Se trata de incorporar, o sea, se pone en el centro, se pone en la palestra al sujeto indígena, ¿sí? Y a partir de ahí construir este sentido de la nación, ¿no? Pero viendo la diversidad donde los actores serían los indígenas, ¿no? Pero sin embargo, como ya lo dijo don Pedro, esto no ha tenido muchas repercusiones porque no ha tenido frutos y creo que ahí va la tercera pregunta, ¿no? De que cómo evaluamos estos 13 años del Estado plurinacional. Y desde mi punto de vista, yo creo que efectivamente hubo un protagonismo del indígena, pero solo en el ámbito de lo simbólico, ¿sí? Pues las relaciones de poder, y cuando hablamos, digamos, del Estado, bueno, sigue perteneciendo a una élite dominante y las naciones ciertamente siguen siendo desplazadas, excluidas. Eso por el momento, padre. Gracias, Saúl, y bienvenido, Carlos Hugo. Muchas gracias. Habíamos comenzado antes de Saúl estaba hablando Pedro, ¿no? En torno al tema que estábamos, que nos ha convocado sobre el tema de si podemos hablar de una nación, ¿no? Una nación boliviana, y evaluando también el- lo del Estado plurinacional, ¿no? La concreción, no solo a nivel de los discursos, sino también de los hechos en torno a estos 13 años o más del Estado plurinacional. Pedía la palabra Claudia, después estaría Sí, Marité y después Gabriela. ya. Bueno, buenas tardes a todos. Sergio, buenas tardes. Me parece muy interesante el tema y preguntarnos, ¿no? Y evaluar qué ha pasado durante todo este tiempo desde que ha nacido Bolivia y, y bueno, y en qué ha desembocado, ¿no? Y coincido con Saúl cuando menciona que, que no es, bueno, con Fernando Untoja cuando se refiere a que Bolivia ha sido mal parida, ¿no? Y en esos términos se refería Fernando Untoja a la complejidad de nuestra sociedad, a que nunca hemos podido engranar entre Estado y nación, perdón, entre que se llama entre Estado y, claro, nación, y que nunca hemos podido conformar y que cada uno, ¿no? Hemos imaginado que la Constitución de la República tenía que estar ahí y que la hemos mal copiado, ¿no? Así decía él, y que no está bien y que hay un grupo, ¿no? De indígenas, decía él, de que los supuestos indígenas y que no podían hacer, porque ahí fallaba el tema de la institucionalidad, porque en el tema de justicia y todo eso no se ha podido. Hasta ahora el tema de justicia sigue siendo nuestro qué sé yo, la cola de paja que no podemos resolver y que nunca se supone que vamos a resolverlo en el tema de justicia, creo que es este año o el año que viene, el tema de justicia y que estamos dándole vueltas a ese tema. Y el tema de lo pluri está compuesto de una diversidad de culturas, ¿no? Y que esto tiene que estar de la mano con el tema de Estado, bueno, el Estado plurinacional. Y que bueno, este tema tiene que estar enmarcado, ¿no? Porque desde los 60, los 70, hubo un bloque que refutaba este tema de Estado, que se llama de la República, y que después se ha implementado el tema de la folclorización y dijeron, bueno, todas las luchas acumuladas del indianismo, del catarismo, desde los años 60, yo creo que es más antes, eso don Pedro lo sabe, y el tema es de que al final, ¿no? El 2000 se ha desembocado en una
en una guerra del agua, en una guerra del gas, que ha puesto en la mesa el tema de todas las injusticias, el no reconocimiento de los pueblos. Entonces, lo que han hecho después ha sido el tema de la convulsión social, que ha sido un hito donde se ha marcado, y bueno, y después el tema del 2009, ¿no? Este tema de la incorporación de lo pluri, ha sido como un decoro a la torta, ¿no? Porque la torta sigue mal quemada, y, y, y no podemos salir de ese conflicto. Entonces, yo me pregunto, en este tema de que no hay institucionalidad, que las instituciones del Estado son débiles, más sobre todo el tema de la justicia, ¿cómo vamos a construir algo que imaginariamente se ha hecho algo? O sea, yo me refiero a que no hemos consolidado un tema, no hemos consolidado este tema de lo pluri, tampoco se ha consolidado el tema que se llama de un Estado, porque seguimos fracturados, seguimos divididos en dos, y que no comprende, porque la élite también sigue gobernando en los años 60, en este siglo, y pues y no está entendiendo a la población, y los dos están funcionando con movimientos que no son, que uno, ¿no? ¿Qué se llama? El tema de las élites que gobiernan y todo eso está girando para el otro lado. Nosotros, que somos el pueblo, estamos girando para el otro lado. Y nunca entendemos de cómo está funcionando nuestro Estado. Nos dan paliativos para el tema de salud, para el tema que se llama de justicia, pero hasta ahí queda, ¿no? O sea, ese es el gran problema que tenemos aquí en nuestro país, y que estamos sufriendo desde hace muchos años, y que no necesariamente tiene que desembocar en, ¿qué se llama? Es un drama, ¿no? Lo que estamos viviendo, y que también este drama tiene que desembocar en algo bueno, porque hemos luchado desde el año 2000 con que tiene que funcionar este tema, y se ha incorporado el tema de los aymaras, de los quechuas sobre todo, y bueno, están haciendo sus intentos los guaraníes, pero yo pienso que estos tres ejes, ¿no? De culturas, de lenguas, de formas de vestir y todo eso, yo pienso que han sido parte de una folclorización, y que hasta ahí hemos avanzado, pero ¿qué hay después? O sea, mi pregunta es, ¿qué hay después de todo esto? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Vamos a avanzar? O sea, ¿hay un después del tema de lo plurinacional? Esa es la pregunta que yo tengo, y no sé cómo vamos a resolver este tema. Gracias, Claudia. Marita, por favor. A ver, yo, y para ir echando más leña al fuego en este tema, que me ha parecido bien interesante escucharlos a don Pedro, a Saúl, a Claudia. A ver, tal vez deberíamos recuperar el concepto de nación, así ya un poco abstrayéndolo de lo histórico, que ya Saúl ha mencionado bien las etapas, ¿no? Los autores clásicos, digamos, dicen la nación es una suerte de construcción social, ¿no? Es decir, una comunidad imaginada, dice Anderson, es algo que construye la sociedad, elementos comunes, significados compartidos, ¿no? Va construyendo algo en el cual todos nos sentimos convocados. Esa es un poco la noción básica desde la sociología, sobre todo, de lo que es una nación. Bueno, en Bolivia parcialmente hemos avanzado algo, digamos, probablemente desde el 52, ¿no? O sea, y es todo esto que nos significa a los bolivianos, esta interpelación a lo boliviano, ¿no? No me iría a lo patriota siquiera, pero sí lo boliviano es un elemento, un horizonte, ¿no? Pero ha quedado en el camino. De alguna manera
A esto que yo no sé si ha sido un fracaso al que hay que levantar las manos, sino tal vez incluso pensar en retomar, pero desde otro lugar, la plurinacionalidad ha sido una respuesta, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con lo plurinacional, que ya son más de 10 años de aprobada la Constitución, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, vivimos en un Estado republicano, por mucho que lo hayan enterrado en la Plaza Murillo con su ataúd, ¿no? Vivimos en un Estado republicano, además, con muchas dificultades, ¿no? Ni siquiera de manera plena. Entonces, y creo que esa es la realidad que tenemos, o sea, cómo avanzar o trasladar de un Estado republicano a uno plurinacional, es una ilusión. Segundo, lo que nos ha mostrado el gobierno del MAS durante estos, digamos, 11 años desde aprobada la Constitución, es más bien una incidencia en un modelo que ha vulnerado esta noción de plurinacionalidad, ¿no? El modelo extractivista, avasallando a los pueblos indígenas, que serían la esencia de esa plurinacionalidad. No se ha avanzado en términos legislativos, sino de manera absolutamente retaseada. Miren la ley marco de autonomías respecto a la autonomía indígena, incluso respecto a todas las autonomías. Miren la ley de jurisdicciones indígenas, la ley de régimen electoral, cuando se les recorta los curules a los pueblos indígenas, la ausencia flagrante de una ley de consulta previa y la manera en que han ido avasallando el tema tierras. O sea, realmente uno ve estos 10 años, que no es poco tiempo, porque uno dice, claro, hay que darle el beneficio de la duda a un cambio constitucional de largo plazo, pero son 10 años, es un tiempo en el que debemos parar y realmente hacer una evaluación seria de lo que está pasando, con el agravante de que el MAS ha sido un partido mayoritario durante todos estos años, o sea que no se le puede echar la culpa a la oposición de haber obstaculizado el avance hacia la plurinacionalidad. No está funcionando. Don Pedro, como dice don Pedro, un poco quizás hay un problema de origen en la plurinacionalidad. Tal vez una idea muy interesante que nos representa o nos representaba muy bien, porque somos muchas naciones, somos un país fracturado, con divisiones, con visiones distintas, y que lo plurinacional podría ser el elemento de la unidad en la diversidad. Ese era un poco el espíritu, ¿no?, de esta idea. Pero también hay que recordar que la Constitución no es un documento así de un papel que aparece, ¿no?, de la iluminación de unos intelectuales, es un acuerdo político. Y claro, cuando Evo Morales el otro día dijo hay que revisar la Constitución, yo me he opuesto públicamente a esa revisión, porque la intención de esa revisión no es en absoluto revisar estos conceptos estructurales, haciendo un diagnóstico y una evaluación de lo poco o nada que se ha hecho en términos de los dos pilares, autonomía y plurinacionalidad. Hay un interés político claro en este personaje, pero más allá de eso y del riesgo que puede significar en este momento abrir la Constitución, quizás hay que pensar en esa posibilidad de un acuerdo que yo no confío tanto en las élites políticas como pedirles a pedir al sistema político que propicie este acuerdo, porque mayor confrontación no puede haber en ese campo, sino más bien quizás es una convocatoria, una interpelación a nosotros, a la sociedad civil, ¿no?, a las organizaciones sociales, a los movimientos cívicos, regionales, indígenas, no sé, a la gente común, al ciudadano, a realmente tomar esta bandera de un nuevo acuerdo político y repensar esto qué es lo que en Bolivia nos une y qué es lo que nos divide y cuáles son las respuestas que han resultado evidentemente insuficientes en estos años. Como dice Claudia, se han reducido elementos figurativos, ¿no?, a papel membretado, donde dice Estado plurinacional, en el carnet de identidad, lo que llama Bauman las identidades de papel, ¿no?, que en realidad son solo una manera de expresar, pero no tienen ningún trasfondo detrás. Entonces yo creo que es un tema bien interesante, Sergio, el que tú nos planteas. Es un momento adecuado para repensarlo y creo que es una obligación nuestra desde el ámbito en que trabajamos encontrar, quizás sería un buen avance encontrar en esta reunión algunas aristas, porque es un tema muy amplio, ¿no?, donde se puede empezar a incidir efectivamente, ¿no?, para que no se quede solamente, digamos, en un lamento, porque, bueno, no tenemos Estado plurinacional, tenemos una nación que ha quedado en el camino, sentimos que hay muchas cosas que nos dividen y muy pocas que nos unen. Atención, esto también es deliberadamente alentado por los actores políticos, ¿no?
y nuestra esperanza es lo que la gente piensa, que está más plasmado en encuestas, en movimientos de la ciudadanía, pero creo que es nuestra obligación realmente tomar en serio este desafío que nos planteas con estos elementos que yo pondría en la mesa. Gracias. Muchas gracias, Marité. Creo que vamos en el diálogo fortaleciendo bastante lo interesante de reflexionar este tema, ¿no? Es, creo, importante. Yo voy a hacer una cosa, un breve paréntesis, una duda que me ha surgido ahora al escucharles, no para que la vayamos respondiendo, sino para que quede grabada en la reunión y podamos tenerla presente tal vez en posteriores encuentros de reflexión sobre si esto del Estado plurinacional fue una construcción, o sea, el deseo de lo plurinacional fue una construcción de la sociedad, un deseo de la sociedad, o fue principalmente una aspiración de poder, ¿no? De fuerzas políticas en pugna, de orientaciones ideológicas, de partidos políticos, de líderes sociales, ¿no? Pero la gente, así, la masa, digamos, del pueblo, aspiraba a eso, ¿sí? Yo lo planteo ahí como una duda que me surge a partir de lo que han ido comentando. Se congeló, Sergio. Mencionando, Te has perdido porque, un ratito, Sergio. sí, perdón, mi internet está fatal. Entonces, dejo ahí la pregunta, la inquietud simplemente. Después tal vez luego se puede comentar o en otra sesión. Gaby, tú tienes la palabra y Ya, después Carlos Hugo. ya, gracias, Sergio, por debatir, por detonar esta. Creo que en varios espacios nos estamos preguntando esto, ¿no? Que creo que la pregunta de fondo es, bueno, esta Bolivia polarizada, ¿será que tenemos elementos en común para no sacarnos y agarrarnos de los cabellos, digamos, no ir al despeñadero, sino crear esto que dices, una comunidad entre diferentes? Más allá de que llámese lo boliviano o no lo boliviano, pero creo que eso es en el fondo, ¿no? Es decir, podemos entendernos y como ya bien lo han historizado don Pedro, Saúl, Claudia, haciendo énfasis en estas etapas, yo tenía algunas reflexiones más de tipo, o sea, yo me preguntaba, por ejemplo, si en la humanidad había em, este camino como natural, este impulso natural de crear comunidades, ¿no? Es decir, y revisando la teoría, dice, pues antes de la modernidad y de que nazca la identidad nacional, habían pues, es decir, los grupos nos identificábamos, en la historia se identificaban los grupos por la religión, ¿no? Por la religión, especialmente en estas sociedades agrarias, el señor feudal, etcétera, ¿no? Cuando nace esto de crear nación, que por cierto es tiene un tinte más subjetivo, ¿no? Creas el Estado, determinado territorio, un gobierno, poderes, tienes la población, pero es necesario crear un espíritu de cuerpo dentro, algo que te cohesione, ¿no? Y hay un autor que dice, Stavenhagen, por ejemplo, que se ha recorrido y ha sido el relator de las Naciones Unidas y ha ido a ver múltiples conflictos en los Balcanes, en el África, etcétera, para entender esta diversidad. Él dice que no hay Estado-nación, algo así que calce un Estado con una nación, ¿no? Lo que hay son estados multinacionales, plurinacionales, es decir, un territorio, llámense países, y al interior siempre hay, pues, varios cuerpos, naciones, en los que se podría definir por la lengua, por una historia común, etcétera, ¿no? Y que reivindican y constantemente la pelea al interior es esa. A ver, tomemos, por ejemplo, a ver, algo externo, España. Están los gallegos, están
los catalanes haciendo tanto énfasis en su lengua, ¿no? Y todo lo nombran sus instituciones ahí con su lengua. Y uno dice entonces, ¿pueden estos convivir en un estado llamado más grande español, digamos? Creo que esto es algo que trasciende o atraviesa la diversidad humana, ¿no? Tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en los Balcanes, se ha dado la balcanización, donde se ha hecho harto énfasis en las pertenencias culturales, ¿verdad? Ahora, como dice don Pedro, hay teorías que creo que los académicos, no sé si las élites, han ido pensando de cómo se administra esta diferencia. Esta diferencia, pero además que tiene una correlación o se plasma en desigualdades económicas, culturales, políticas, ¿no? A título de que somos diferentes, entonces, pues hay algunos más vivos que siempre han dominado, han dado las ideas, tal como siempre les sacamos así en retrospectiva, ¿no? A estos republicanos, Bolívar, Sucre, que han querido hacer igualito que en un territorio distinto, lo mismo que en Francia, han venido con esas ideas. Si hablamos de la Revolución Nacional y el MNR, igual estos, ¿no? Esta élite intelectual, en el fondo están pensando, ¿no? Están pensando Bolivia. Y yo, mira, a mis 40 y tantos años, he llegado a la conclusión de que, bueno, somos, como dice este libro, una nación inconclusa, pero que yo he llegado a la conclusión, como ya me han antecedido, de que no podemos entender Bolivia. Creo que eso está fallando. Y aquí, metodológicamente, también hay un sesgo, ¿no? O sea, yo lo asumo como una autocrítica. Si yo estoy en la academia, yo no sé si entiendo Bolivia, por ejemplo. Y es a partir de este entendimiento, de este querer entender, digamos, y las corrientes que se dan y las peleas que se dan entre la academia, que surge aunado no solito en Bolivia, sino esta moda, es decir, estas tendencias de querer nuevamente dar una respuesta a la diversidad. O sea, como ha sido un Estado-nación fallido, donde efectivamente, si tenías que ir a la universidad y no sabes bien el castellano, no vas a pasar el examen de ingreso, ¿no? O si te conflictúas en algo y tienes que ir donde el abogado siempre, tienes que entrar a un juzgado donde hay una determinada cultura occidental, ha sido fallido en Bolivia, ¿no? Porque tenemos ya los resultados de determinadas culturas, ¿qué les puedo decir? Excluidas económicamente, etc. Entonces, estas modas intelectuales, estas que están queriendo responder a la diferencia, y ahí dice, bueno, como no hay Estado-nación, y creo que en el planeta no hay uno que se corresponda así, que calce tal cual con un Estado y una nación, surge esta idea de lo plurinacional. Tiene un texto bien bonito el Tapia, ¿no? Dice el núcleo común. Tenemos tantas naciones, pero claro, utópicamente, filosóficamente lo plantea, en el sentido de decir, hay 3 nacionalidades, haremos a ver ¿cómo se llama esto? El trueque, el cambio, ¿no? O sea, que no sea una cultura dominante la que te permee la democracia, los poderes, que te permee todo, que también haya la posibilidad de que, no sé, en términos utópicos lo plantea, que sean los quechuas, los aymaras, que también culturas, su forma de ver el mundo permee. Y todo con base en leer las desigualdades existentes en Bolivia, ¿no? Ahora se presenta otra disyuntiva que ya don Pedro la ha notado, que Zabaleta decía, pero somos abigarrados, no habíamos sido totalmente aymara, quechua, guaraní, y estos los citadinos interculturales o los citadinos, ¿qué seremos nosotros? ¿No? Mestizos, etcétera. No somos tan así, la Silvia Rivera lo dice, los cheji, ¿no ves? Así todo medio mezclado, etcétera. Entonces, a 13 años de la evaluación de esta moda, pero yo no la tildaría tanto tampoco solo, digamos, de moda, sino de una preocupación académica a través de políticas del Estado, digamos, de administrar la diferencia, de qué hacemos entre estas, de que somos tan diferentes, y como no ha habido la posibilidad de éxito, Estado-nación, creamos el Estado plurinacional. Una constitución que, a ver, podríamos no desdeñarla completamente en el sentido de que es un gran avance, que nuestro contrato
madre, digamos, el contrato, la Constitución, esté permeada y transversalizada, a ver, le daremos el beneficio de la duda, auguramos eso, ¿no? Que esté la autodeterminación, eso. En un estado tan desigual, donde había una minoría criolla, siempre dando el horizonte, parece que es aplaudible, ¿verdad? Es decir, que en otros países, por cierto, los mapuches, la minoría en Chile, es impensable, ¿no ve? Es impensable ahí una lógica occidental, no sé, de otra configuración. Pero en Bolivia sí se ha dado y es un logro desde estos pueblos, digamos. La pregunta de Sergio es, ¿y estos pueblos querían realmente esto? Bueno, aquí hay ya una lucha de poderes que yo la vería desde la desigualdad, es decir, asambleístas en la constituyente, ONGs aunadas, intelectuales también, ya, se ha decantado, hemos fundado el Estado plurinacional. Creo que la intención ahí no está dando resultado todavía, ha sido como una igualación, que se quede solo en lo cultural, sí nos debería llamar la atención, ¿no? Ahí me quedo a ver en estas cositas que he podido reflexionar hasta el momento. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Carlos Hugo, por favor. Sí, gracias, muchas gracias, Sergio. Yo vengo repitiendo y voy a seguir haciéndolo dos cosas. Uno, aplico el análisis inductivo, la constatación empírica de situaciones, de conductas, de hechos, para ver si es que coinciden con lo que están ocurriendo en otro lado, uno. Y segundo, el plantearme preguntas, porque primero, quien echa sus males a otros descansa, pero segundo, las preguntas son la base de la ciencia y no hay respuestas equivocadas, hay preguntas mal formuladas. Entonces esto nos obliga a buscar realizarnos las preguntas adecuadas, las preguntas correctas, porque si no lo hacemos de esa manera, las respuestas no van a ser consistentes ni van a ser las justas. Y yo lo veo esto desde el punto de vista operativo, en el marco de lo que se está haciendo, Sergio, porque la Agencia Nacional Fides tiene una ventaja cualitativa y cuantitativa con relación a cualquiera de los otros debates. Creo con Marité participamos de unos 3 espacios similares a este, en otros ámbitos y con algún otro también, pero no le asigno, y no estoy más que siendo lo más objetivo posible, la posibilidad de la proyección que la que tiene este espacio, por un tema muy sencillo, muy simple, porque lo que tiene Fides como Agencia Nacional de Noticias es la opción y la posibilidad de estar preguntando todo el tiempo en todo el país a todos los actores, a todos los colectivos. Y ya estamos diciendo que la pregunta es la base de la posibilidad de una respuesta. Entonces, si nosotros, y yo lo entiendo en esos términos, estas reflexiones, nosotros estamos tratando de ayudarnos colectivamente para que Fides pregunte, para ver si es que estas respuestas que obtenemos van en esa línea. Bien, dicho esto, solo unos telegramas. El primero, la construcción de un proceso de naturaleza estatal tiene elementos que pasan por la construcción del imaginario, primero. Si todos estamos viendo la misma película, si nuestros héroes son los mismos, si estamos tranquilos con lo que hemos hecho. Segundo, porque, y esto es la historia de la humanidad, la definición final de ese imaginario se da por el poder. El poder definió en tiempo de la colonia una forma de acción, definió en tiempo del inicio de la República. Ahora los movimientos sociales y el MAS están definiendo. Entonces, no nos debe llevar ni a preocuparnos en exceso, ni a conflictuarnos por el absurdo, sino de entender cuál es el poder que está definiendo las cosas. Porque a partir de esas definiciones vendrán las respuestas. Quien gane en la confrontación o en el debate o en el acuerdo terminará generando el acuerdo.
El tercer elemento dentro de esto de la construcción del imaginario es los procesos simultáneos. No podemos parar al mundo para que nos esperen a que nosotros resolvamos nuestra crisis. Eso va a seguir. Y eso es un tema que nos problematiza más, pero lo hace más rico el proceso, porque evidentemente tenemos que movernos en diferentes capas tectónicas. Y esto es un movimiento permanente. Si todo esto es cierto, ¿cómo han resuelto los estados y las sociedades su construcción política? Porque estamos hablando de eso. No estamos hablando de identidad. La identidad es cultural. La identidad es la diferenciación en términos de conducta. No necesito profundizarlo acá. Estoy hablando en términos de construcción de poder. Han habido soluciones por el desastre. Por ejemplo, la de Ruanda, los Tutsi y los Hutu. ¿Quién ganó? El que logró matar más a los otros. Están las soluciones a la sudafricana. Ahí tendrían que habérselo comido a todos los blancos y no lo hicieron. Hubo un proceso, un personaje, Mandela, que logró reunir a los diferentes actores. O por la ruptura. Se repiten los Balcanes, Yugoslavia es el caso más evidente. Se mantuvo cuando estuvo Tito y logró reunir a estos 4 pueblos, desapareció Tito y su influencia y cada uno tomó su ejercicio. Hay por la anulación, el caso en el Uruguay, los charrúas es parte de la historia y de la tradición, no existen charrúas. En Chile no lograron desaparecer a todos los mapuches, pero en este momento en Uruguay no hay quien se reivindique charrúa desde el punto de vista de organización indígena, de reivindicación indígena. En Chile, por el elemento simbólico, sí. Hay por la vía de acuerdos los poderes territoriales, las formas que terminan confluyendo en una constitución, en una asamblea constituyente y le dan origen a través de un acuerdo. Hay por la vía de la construcción, hasta antes de ahora, y les había resultado, es el caso de México. México, quien haya estado en la Plaza de las Tres Culturas y se recuerda, hay una placa que habla de la construcción dolorosa del México actual, sin derrotados y victoriosos, y ese fue el punto en el cual se sometió al pueblo azteca, pero ellos asumieron que era una construcción. Bueno, todo esto de cuál es el camino que vamos a adoptar o que tenemos que adoptar por lo que ha ocurrido en el mundo, me da como respuesta o que aquí vamos a terminar enfrentándonos, matándonos, estableciendo acuerdos, y la identificación de los actores es fundamental porque ahí es donde está el conflicto, quién contra quién. Y en la lista de actores que tiene este país, los tiene de naturaleza económica, las oligarquías contra los explotados, están los temas territoriales, los Colla contra los Camba, están los temas indígenas, los Caras contra los indios. O sea, ¿cuál es el elemento que genera la pulsión de confrontación? Porque ahí es donde viene o la solución por el desastre, en la década del 80, Edelberto Torres Rivas, un guatemalteco, incorporó en el análisis del conflicto centroamericano una categoría que logró hacerse efectiva 10 años después, que era la del empate político. Decía Edelberto, en Centroamérica hay un empate político, no porque las fuerzas sean iguales, sino porque ninguna puede ganarle a la otra. Y ese era el caso de la contra nicaragüense, que peleaba contra el gobierno nacido del voto de las urnas del año 84 en Nicaragua con el Daniel Ortega, del Frente Sandinista. Y era la confrontación exactamente igual en El Salvador entre el gobierno de Cristiani de la derecha, de los duros, y los muchachos que estaban en los cerros echando tiros, el Farabundo Martí. Y el empate estaba dado en que si se demandaba el gobierno democrático en Nicaragua, había que respetar el gobierno democrático de El Salvador.
Y si se reivindicaba la lucha revolucionaria del Farabundo Martí, tenías que reconocer a la contra como pueblo beligerante. Entonces, si eso es cierto, otra vez, en este segundo punto, Sergio, ¿quiénes son? Y aquí nos toca identificar claramente los actores en conflicto, los actores confrontados. Y ahí aparece un punto más dentro de este proceso inductivo. ¿Y cuáles son las constantes que hay en el mundo aymara, en el mundo blanco, cara, en el mundo colla, en el mundo camba, en todas las confrontaciones? ¿Cuáles son las constantes? Y aquí encuentro 3 problemas que nos incomodan porque no tienen solución y que son los que están en los titulares de la prensa. Uno, el tema de la justicia. No hay solución, no tiene solución la justicia en ninguno de los espacios que están en confrontación. Entonces, si esto es cierto, probablemente la justicia pueda ser una base, un punto de acercamiento, porque ahí todos nos sentimos incómodos y quisiéramos justicia. Ah, pero es que no es la justicia divina. Ah, pero es que no es la justicia de los hombres, que es ilegal y que plantea corrupción. Ah, es que no es la justicia solamente de los indígenas, porque si yo no soy indígena, ¿cuál me van a aplicar? Pero ahí hay un primer elemento. Uno segundo es el de la hoja de coca. A ver, la hoja de coca está tensionando la vida en este país. Y va a ser, puede ser, fíjense ustedes, los 5 zares de lucha contra la corrupción que ha tenido el MAS durante el gobierno de Evo Morales están perseguidos ahorita. Algunos presos. Y el tema de la hoja de coca nos interpela absolutamente porque estamos en un conflicto entre la defensa de la cultura y de la identidad frente a 6 federaciones en el trópico de Cochabamba que lo que hacen es producir coca para la cocaína. Duro decirlo, pero ahí está. Ese elemento nos rompe. El tercer elemento es el de la gestión, el de la eficacia de la gestión, el de los resultados de la gestión ligado a la corrupción. El satélite Tupac Katari en discusión por su costo, $400 millones. Los respiradores de doña Yanine por 4,5 millones. Fíjense la proporción, 400 millones contra 4,5 millones. Y ahí empezó el debilitamiento y la caída del gobierno de Yanine por un acto de corrupción de 4,5 millones. Y el fondo indígena. Y cuando uno va viendo, no es un elemento ideológico, no es de un grupo, no es de los camba, no es de los cuellas, es de todos. Estas conductas, justicia, hoja de coca como elemento simbólico de representación. Y la gestión con corrupción nos plantea la solución por la economía. ¿Y cómo vamos a resolver la acumulación económica que necesita este país para poder vivir? Los que tenemos familia y trabajamos sabemos que nuestro trabajo físico o la empresa o el pequeño emprendimiento es el que va a dar el excedente que permita al final del día poder vivir al día siguiente. Y aquí aparece un tema que es fundamental, que está emergiendo y al que no nos estamos atreviendo a enfrentar, que es el tema del reconocimiento de espacios y la territorialidad. La territorialidad, la jurisdicción comunitaria o de circunscripción política administrativa es definitiva en este país. Hace 18 años en el Ecuador se creó un departamento que rompía por la mitad al Guayas, que estaba Guayaquil. Y con una ley crearon otro departamento, partieron el departamento más importante económicamente del Ecuador, la provincia de Guayas. Se aguantaría en Bolivia que se divida en 2 el departamento de La Paz, la parte andina que se quede por un lado y la parte de tierras bajas por otro. ¿Aguantaría? ¿Aguantaría Santa Cruz que se creen 2 o 3 departamentos? Bueno, este elemento de territorialidad
plantea una conducta federal. Y el tema federal no lo asimilemos solo a la categoría formal. Expresémoslo en términos de conducta. Todo es territorial en Bolivia. Lo primero que hacemos como los perros es marcar el territorio. Y si tus domos turísticos están puestos en un sitio que no es el que te corresponde, por más que el turismo sea la estrategia nacional de sobrevivencia, le prendo fuego. Ahí está Salar de Uyuni entre Oruro y Potosí. Y así sucesivamente. Este es otro de los puntos que son, creo, imprescindibles de trabajar para efectos de enfrentar. Y aquí nos toca, Sergio, y aquí vienen las preguntas que puede hacer la Agencia Nacional FIDE, ensayar escenarios. Porque esto sí podemos, esto sí debemos hacerlo. Escenarios que planteen una solución por el desastre, por los consensos o por la ruptura. Porque esto es igual que un matrimonio. Si después de insistir y de intentar, pues no nos avenimos, no lo resolvemos, no podemos seguir viviendo, ahí está la solución, que no es la mejor, pero bueno, del divorcio, para decir, bueno, pues no nos entendimos. Y ya estamos viendo que en el mundo esta es una solución que no es para no tomarla en cuenta. Entonces, vamos a resolver nuestro problema identitario y de construcción de Estado-nación plurinacional, pónganle todas las categorías, por la vía del desastre, a los Yugoslavia, a los Balcanes, a Ruanda. Lo vamos a resolver por la vía de los consensos. Ya somos diferentes, está muy bien, eso es una riqueza por la diversidad. O por la ruptura, no más, ya no puedo vivir con vos. ¿Y qué significará eso? Lo veremos en el camino. ¿Cuáles son otros elementos de esta realidad? Somos miembros de una sociedad extractiva. La base de la economía boliviana estatal es la extractividad. La minería era la quina, era el salitre y el guano, eran los minerales, era la goma, era el petróleo, ahora el litio. O sea, la solución necesaria que buscamos en materia de excedentes por lo extractivo. Otro elemento, que además eso está absolutamente metido en el tuétano de la sociedad boliviana, sea oriente o occidente, sea indio o sea cara, sea oligarca o sea de los movimientos sociales. El tema migratorio, y discúlpenme que yo insista sobre esto, porque cuando lo miro desde el satélite, hay una constante que está concentrando, está llevando a la concentración poblacional en espacios distintos de los que eran originarios a la población. Está ocurriendo y no estamos haciendo absolutamente nada para modificarlo. Y esto va a generar una complicación, puede generar una complicación o la solución, porque ya no es correcto, y esta es una pelea que yo tengo en Santa Cruz en este momento, hablar del modelo de desarrollo cruceño. No existe el modelo de desarrollo cruceño, no porque no haya, sino porque el modelo de desarrollo cruceño es replicable, no se puede repetir. No se puede plantar soya en el altiplano, no se pueden llevar vacas, no se pueden, no se puede, no hay concentración económica. Chuquisaca hasta agosto del año pasado había exportado 33 millones de dólares. Esa era la riqueza exportadora de Chuquisaca. La suma de todas las empresas privadas y públicas que mueven al año recursos en Santa Cruz, en el departamento, son 3.500 millones de dólares. ¿No? Eso no lo vas a poder repetir. Entonces, el modelo cruceño, si yo quiero imponer el modelo cruceño, va a ser al pierde, porque hay 8 que no lo pueden reproducir. No lo pueden imitar, porque no hay las condiciones desde el punto de vista material. Entonces, yo tengo que construir una narrativa que me lleve a establecer formas y de comportamiento y de conducta. Porque, fíjense lo duro de lo que voy a decir, pero acabo de terminar la investigación. Los que
vienen a Santa Cruz, al oriente, y se hizo una encuesta, se ha estado preguntando de dónde venís. La depredación, entre comillas, de los bosques está ocurriendo en lugares en el que los migrantes son fundamentalmente aymaras. Y hay una explicación que es natural. En el altiplano no hay árboles. No existe la cultura del verde. No hay. Y cuando se viene del altiplano a zonas bajas, el árbol estorba, porque no me permite cultivar y tengo que tumbarlo. Fíjense cómo los parámetros de conductas colectivos nos llevan a situaciones de esta naturaleza. Y esto lo encajo en la investigación esta que he terminado, que les decía, vinculado al café. El café es esa productiva que nos unifique. Porque es un modo de producción rural, no se puede producir café en la ciudad. Es un modo de producción familiar, comunitario. Es un modo de trabajo manual, es mano de obra local, pero que produce para ser vendido, no se consume en el lugar donde se produce. Hay una cadena de valor, hay una inserción en el mercado internacional. Puede estar ligado al turismo y tenés otros ingresos. Pero igual que el café, puede ser, porque no hay posibilidad de plantar café en todos lados, pero sí podés plantar café y cocoa y chocolate, cacao. Y sí podés plantar amaranto. Y sí podés plantar chía y azaí y quinoa. Son exactamente el mismo modo, el mismo patrón de comportamiento. Pequeñas unidades productivas en áreas rurales, basados en mano de obra, vinculados a la comunidad y a la familia. Bueno, todo esto me genera las preguntas, entonces, Sergio, para decir, ¿y no será que nos estamos equivocando en las preguntas que estamos haciendo? Porque yo no creo, y aquí sí, otra vez, disculpen el énfasis y el entusiasmo que les pongo a esto. Yo no creo que Bolivia sea un estado fallido. No puede serlo. Porque si fuera un estado fallido, no tiene razón de existencia. No debiéramos existir. Y sin embargo, estamos peleando para existir, para ser tomados en cuenta, para ser incorporados, para no ser marginados. Aquí me quedo. Gracias, Carlos Hugo. Don Pedro tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera volver sobre este tema de la plurinacionalidad. Me parece muy interesante y pertinente algunas reflexiones de Carlos Hugo. Y tendríamos que ver algunos aspectos para ligarlos, digamos, a este tema. Un aspecto que trata es del imaginario y la influencia del imaginario, digamos, en la aplicación política, en las realizaciones sociales. A mi modo de ver, lo que ha sucedido con el tema de la plurinacionalidad es que no es el imaginario de los grupos indígenas el que se ha expresado y ha buscado concretizarse, sino el imaginario de los grupos sociales y étnicos que han tenido el poder en Bolivia y que han querido solucionar ciertos problemas con sus propios, digamos, mitos y con sus propias visiones. Entonces, este imaginario es totalmente nuevo, no corresponde, digamos, a lo que eran los imaginarios de los grupos poseedores antes, ni de los pueblos, digamos, que luchaban por su liberación antes. ¿A qué me refiero? Digamos, se ha querido ligar el tema de la plurinacionalidad con la solución de lo que se llama la colonización, como el gran fenómeno descolonizador. Y si nosotros observamos atentamente, ese fenómeno de descolonización contradice, digamos, en sus realizaciones y en sus, digamos, premisas, lo que han sido los movimientos históricos de descolonización. Y los movimientos históricos de descolonización han sido una lucha por la igualdad de derechos, una lucha por el acceso a lo que no se tenía, a los medios sociales, a los recursos económicos, a la educación, a la salud y al poder político. Y en un plano, digamos, de acceso a términos comunes, a términos iguales. Entonces, recientemente hubo ¿cómo se llama? Una especulación sobre la diferencia. Y no vino de los pueblos diferentes, porque los pueblos diferentes que viven su diferencia siempre han visto como el acceso, digamos, a la superación política, el acceso a otras formas y en términos de igualdad.
sino ha sido, digamos, dentro de la misma casta, en este caso boliviana, de quienes han tenido la hegemonía en el poder político y en la, ¿cómo se llama? Y en la academia, que se ha teorizado sobre la diferencia. Y la diferencia étnica ha llegado a ser algo tan preciado y tan valorado y tan reivindicado como la diferencia supuesta en el plano, digamos, de género, donde ya no se admiten solamente dos sexos, sino 40, 50 variaciones entre el macho y la hembra, y cada quien con su legitimidad y su originalidad y su derecho, entre comillas, a la existencia. Entonces, problemas que vienen de ciertos países y que no corresponden, digamos, a los pueblos emergentes, esa casta las ha asumido. Y su imaginario, que ha estado muy ligado, digamos, a la hegemonía de una academia, se ha puesto como si fuese los deseos, el imaginario de los pueblos indígenas. Ahora, esto no ha existido la prueba, digamos, de la experiencia de gestión de las pruebas estatal. El gobierno, el partido, digamos, que se ha involucrado en este aspecto, que ha diseñado toda una constitución en esos parámetros, no ha podido llevarlo a la realidad. Entonces, ahí podríamos especular. Es una mala fe intrínseca del MAS, es una estafa que han tenido de utilizar ciertos prejuicios, ciertas ideas y después engañar a su población, a sus militantes y a sus grupos de apoyo y no poder llevarlos a la práctica, o simplemente estando en función de gobierno han visto que eso no correspondía en la realidad. Yo creo que es lo segundo. Bueno, posiblemente haya, digamos, en lo primero, pero ya no es tan responsable el gobierno, sino como quienes ingenuamente han pensado que iba a llevar adelante esos problemas. Y esto porque los pueblos indígenas no corresponden a esos imaginarios. O sea, Carlos Hugo hablaba, digamos, adecuadamente sobre la estafa que ha habido en la coca. La coca se ha valido de toda una especie de argumentación cultural para reivindicar. Y esa reivindicación culturalista de la coca ha terminado simplemente en el tráfico de la cocaína. Y esto no beneficia ni siquiera a los pueblos que originalmente han cultivado la coca. Los yungas de Bandiola han desaparecido. Los yungas de La Paz son en proceso, digamos, de exterminación por parte de las políticas estatales. Y lo que existe, digamos, una producción nueva de coca, especialmente en el Chapar, de los yungas, destinado, entre otras cosas, al narcotráfico. ¿No es cierto? O sea, y todo esto, toda esta argucia, digamos, se ha valido de un discurso culturalista, pero quienes han entrado en ese discurso culturalista no han sido quienes tenían esta cultura, porque ellos viven la realidad de su cultura, sino todos los sectores ajenos a su cultura. Ahora aquí voy al tema de la descolonización. Si hacemos ciertos parangones, por ejemplo, vemos unas distorsiones grandes. Pongamos el caso de Sudáfrica, por ejemplo. El movimiento de Mandela, como todos los movimientos de descolonización, era por la igualdad de derechos. Y era por hacer su lucha dentro de un Estado, de una nación, que era Sudáfrica. Y curiosamente, quienes mantenían el apartheid y la opresión racial y la discriminación eran los sudafricanos blancos que dieron una especie de autonomía a los negros, que querían el desarrollo por separado, que llevaron adelante todas esas elucubraciones de que hay una manera cultural diferente de concebir la tierra, de vivir. Los negros son diferentes, los blancos tienen todo el derecho, digamos, de vivir su vida tribal, digamos, en su territorio y que no molesten a los otros. Entonces, ese modelo, digamos, igual ha sido tratado de implementar en toda situación colonial y en ninguna ha recibido, digamos, el halago de los teóricamente descolonizadores. La lucha siempre ha sido por un terreno de igualdad, pero en ese terreno de igualdad tener una preeminencia real. Y ese ha sido el nivel básico, digamos, de los movimientos indianistas y cataristas. Tener como población el derecho real, digamos, y como individuos que les da, digamos, su capacidad, su empuje, sus reivindicaciones, etcétera. Entonces se ha distorsionado totalmente, digamos, una idea política. Los resultados que tenemos ahora son perversos. Objetivamente el pueblo indígena se ha desentendido de esos presupuestos y han salido efectos perversos. Carlos Hugo hacía notar, digamos, el hecho de que quienes van, digamos, a las zonas de colonización, los aymaras, por ejemplo, son los primeros en hacer el desmonte. Qué lejos de ese romántico, digamos, imagen que ponía el indígena como dialogando con los arbolitos, hablando con las plantas, respetando el medio ambiente, pero son ellos los que han hecho esta red, que no son los indígenas, digamos que son los criollos los que han sembrado esa ficción. Y el pueblo indígena reacciona como cualquier pueblo por necesidades económicas. Y si hay, digamos, el desmonte es porque es la única manera, digamos, de tener una economía. Y además no es el único pueblo que desmonte, no me van a decir, digamos, que los oyeros no desmontan o que los morenitas no desmontan. Pero el desmonte de los indígenas es escandaloso, entre otras cosas, porque contradice ese mito que se hizo la clase media de que el indígena no iba a hacer el desmonte y el indígena es un ser económico como cualquier otro.
Entonces, dentro de estas realidades, este gran fracaso que tiene, digamos, las bases teóricas, digamos, de la multiculturalidad, del multiculturalismo y de sus experiencias políticas en las autonomías, en la plurinacionalidad, es necesario repensar, es necesario poner, digamos, y ahí entra quizás adecuadamente el tema del federalismo. Ver, digamos, cómo puede unir, digamos, estas grandes diferencias que hay en el país, que son históricas, que son fruto, digamos, de condicionamientos sociales, de margen, no de identidades diferentes, de una concepción diferente que se tenga de la educación de la medicina, sino del hecho de que la educación de la medicina ha estado negada, digamos, a las poblaciones indígenas, entre otras cosas. Pero cómo, digamos, todo, y aparte del innegable aspecto cultural de diferencia que hay, cómo se puede empezar a aunar. Y ahora no se puede, digamos, por más que haya sido una cuestión legítima y una solución, el hecho de crear una sola nación y crear un Estado republicano, no se puede porque hay varios elementos incluso que se han puesto en marcha que contradicen este aspecto, entre ellos el de la plurinacionalidad, que vuelvo a repetir, ha sido un fiasco absoluto. Sí, y además ha tenido un terreno pavimentado para ir por otros cauces porque no correspondía a esos presupuestos a lo que el indígena quería. El problema más grande que ha tenido el MAS con los indígenas ha sido el problema del TIMNIS. Y él lo ha solucionado con la existencia de los indígenas. Ha ido, ha ofrecido cosas, ha regalado, digamos, algunos implementos y los indígenas han accedido, digamos. Porque cuando hay un pueblo que tiene una idea y unos derechos, y alguien viola esos derechos, y eso es, digamos, íntimamente ligado a la identidad del pueblo, eso no continúa. Entonces, el discurso fácil puede ser fácilmente violentado. Y cuando se lo violenta, salen formas perversas. Sale el extractivismo, salen las cooperativas mineras, salen los cocaleros, sale todo aquello que demuestra la verdadera naturaleza del pueblo, que es en una cuestión universal. La necesidad de atención médica, la atención de salud, la necesidad de tener recursos, la necesidad de tener, digamos, una inserción en la sociedad actual, la necesidad de tener medios económicos que le aseguren su sobrevivencia. Y lo va a hacer de manera torcida porque el sistema económico y político boliviano pues lo conduce simplemente ahí. Es la única manera de poder resolver problemas. Y esto, por muy torcido que sea, demuestra una vitalidad grande. Un pueblo que hubiese perecido, digamos, con esas condiciones, con esa exclusión grande, que ahí no encuentra los resortes, cuando sean los márgenes, para empezar a hacer riqueza y empezar a tener un empoderamiento. ¿Y dónde está yendo el empoderamiento de los pueblos indígenas, especialmente los aymara-quechua? No está yendo, digamos, en esas ficciones culturales. Está yendo, digamos, en la acumulación de capital, en inserción en el mercado, en el comercio, en la apropiación de valores foráneos como si fuesen propios totalmente. O sea, está yendo en los canales impensados del culturalismo. Entonces, eso es tomarlo, digamos, en cuenta. Eso es ver cómo, digamos, esos canales dan derechos nuevos, digamos, a propósito como de la colonización, y cómo, digamos, puede hacerse, digamos, un proyecto de Estado y de sociedad en esos términos. Bolivia creo que tiene en grande un Estado fallido. El que no haya perecido no es cuestión como de un enfermo no muerto, entonces no está enfermo. ¿No es cierto? Tenemos un pueblo enfermo, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es que el pueblo sea saludable porque quizás su vocación es ser saludable. Entonces tenemos que tener un enfoque diferente y un modelo diferente. Cuando sea necesario, porque ha sido el camino histórico que todos los pueblos exitosos han pasado, los pueblos que no han logrado unidad nacional, que no han logrado crear Estado-Nación, arrastran los problemas de confrontamientos como actualmente en España, y eso no quiere decir que en Francia, en Italia no haya diferencias culturales entre pueblos, no hay idiomas diferentes, no hay sensibilidades, las hay, pero las han sabido resolver en un esquema institucional, digamos, de cohesión, digamos, y de sometimiento a instituciones comunes. Entonces, ese fracaso histórico de algunos pueblos entonces, les estorba, y a nosotros nos puede estorbar mucho más. Entonces es necesario pensar políticamente cómo se puede resolver este aspecto, y es posible, como decía al principio, que sea dentro de marcos, digamos, de federalismo. Que el federalismo sea una cuestión que no sea solamente entusiasmo de quienes lo ven, digamos, como un recurso para salvaguardar el éxito real que han tenido, sino como una manera como pueden alcanzar ese éxito entre sus propios márgenes culturales y históricos, pueblos, digamos, que han sido arrinconados y que han sido marginados hasta el momento. O sea, que abre un gran preámbulo, y yo lo que quiero indicar es que se abre un nuevo tema, digamos, de discusión, digamos, de planteamientos políticos, pero que tienen que tomar, digamos, como base el hecho del fracaso objetivo, conceptual, histórico y práctico de todas las premisas culturalistas que hasta el momento han guiado las políticas hacia el mundo indígena en Bolivia. Sergio, ¿me permitís
2 pies de página aprovechando la intervención de Pedro. Sí, luego tiene la palabra Claudia, entonces si puede ser. Gracias, cortísimo. ¿Cuál? El primero, la intervención de Pedro ratifica, y le agradezco, porque lo que he querido expresar es que el tema de la depredación no es atributo de los olleros, que lo son, de los menonitas. Está circulando un video que compunge, que destruye sensibilidades, y porque es cierto, es verdad, pero efectivamente en el mensaje impuesto de que debía ser distinto no lo ha sido, ni de parte de los aymaras, que no tienen la culpa. Aquí no es el tema de responsabilidades, de formas de procesos culturales, ni se ha hecho una cosa distinta. Ese es lo dicho por Pedro ratifica perfectamente el elemento de la forma depredatoria en relación al espacio y a la realidad objetiva. Y el segundo elemento, los que tenemos no el mérito, porque no lo es, de un divorcio a cuesta nuestra y un segundo matrimonio, sabemos que el proceso de ruptura de la relación no se da cuando hay más peleas, se da cuando a una de las partes ya no le importa pelear. Y ahí, cuando hay una situación de esa naturaleza, lo que viene después es decir, ya no hay forma de llevar esto. Entonces, yo entiendo, lo voy a poner en positivo, que toda esta pulsión, esta energía, este debate confrontacional, estas diferencias, es porque queremos encontrar una solución distinta de la que estamos teniendo. Y mientras haya eso, esto tiene esperanza, por supuesto que tiene esperanza. Este espacio es un espacio de esperanza. Entonces, creo que va por ahí. No estoy haciendo una profesión de romper lanzas con el tema de que somos un Estado, de que no somos un Estado fallido. Estoy incorporando un elemento de decir, mientras yo discuta la necesidad de encontrar una respuesta distinta a la que estoy teniendo, es porque le estoy poniendo valor a la relación. El día que yo no tenga, buscaré otra forma, y ojalá eso no llegue. Gracias, Sergio, y gracias, Pedro. Gracias, Carlos Hugo. Claudia, por favor, y después Marité. Ya, bueno, quiero reafirmar de que Bolivia sí es un estado fallido por diferentes razones, ¿no? Porque nunca se ha pensado o sea, tenemos dos componentes en la sociedad boliviana, que son los criollos, y que también están los que se llaman los aymaras, los quechuas y los guaraníes. Entonces no hemos sabido engranar un solo país. Hemos generado exclusiones y pensamientos donde se piensa de que los aymaras son unos bondadosos, los quechuas también, los guaraníes también, que su visión no es depredar, ¿no? O sea, no es que les moleste el árbol, no, porque son como cualquier cultura. Ellos van a salir, pero hay que ponerles reglas de juego. O sea, de aquí a acá puedes sacar los arbolitos, pero pensar de que en Santa Cruz los estamos invadiendo, los estamos, ¿qué se llama? Los estamos invadiendo, yo pienso que es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, es la idea de que los indígenas solamente hacen el amor con las piedras, con los arbolitos, con las montañas, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que ese tema está errado. Y pienso que esa investigación que mencionaba Carlos Hugo Molina se ha revelado, pero hace tiempo. Entonces, yo no le veo que se llama la novedad a esa tu investigación. Y por otro lado, nosotros, Pedro decía, lo pluri. Entonces, pienso que lo pluri nos ha, como decía Marité, ¿no? El 52 hemos intentado integrarnos, hemos tratado de engranar y ¿qué se llama? Y de hacer un solo trabajo, es decir, en el tema de educación, en el tema de participación popular, etcétera. Entonces, yo pienso que ahí ha sido un intento importante. Por otro lado, el 2000 ha sido un hito importante que nos ha movido
aquí con Felipe Quispe, y en Cochabamba estaba el, ¿qué se llama? No me acuerdo, pero ellos eran los personajes, los actores que estaban encabezando el 2000, esta insatisfacción que tenía la población. Entonces, yo pienso que es importante poder reconocer esto, porque si no, de lo contrario, no vamos a avanzar. Y por otro lado, el 2009, que ha sido el tema de la Constitución, del Estado plurinacional, que por otro lado solamente se ha convertido, como decía alguien, en títulos, en otra vez sacar tu certificado de nacimiento, otra vez tu carnet, y después el tema de la libreta, que hay que sellarlo con Estado plurinacional. Entonces, yo digo, ya tenemos todo eso, pero ¿qué hay después? ¿No ve? Entonces, para mí, esa es la gran pregunta. Y si hemos buscado todos el tema de la integración, del que se llama de engranar todos, sí, lo hemos buscado. Yo también he buscado eso, ¿no? La inclusión, todo eso, yo he aspirado con ese tema. Pero lamentablemente se ha convertido en algo simbólico, ¿no? Porque simplemente te ponen en tu certificado de nacimiento, te dicen que no es válido si un certificado está así o así. Entonces, se ha convertido solamente en una folclorización y nos ven a nosotros los aymaras o a los quechuas o a los guaraníes como actores de esta sociedad que no hemos, o sea, no nos entendemos, ni criollos, ni aymaras, ni quechos. Entonces, a mí me parece que ese es el problema. O sea, los políticos no están, no tienen esa capacidad de lectura. Y lamentablemente en Bolivia gobierna una clase política que no está funcionando y que no se une. Ese es el gran problema que tiene Bolivia. No tiene un proyecto de país. Para mí, ese es el problema, pero nosotros, en la academia, en las universidades, ¿cómo hacemos para hacer posible esta unidad? Porque cada uno de nosotros tiene una afinidad política. Entonces, ¿cómo les decimos? Para mí, sale de ahí y que es necesario poder avanzar en ese sentido, ¿no? Porque si no lo hacemos, lamentablemente esto va a desembocar en o sea, vamos a continuar siendo así de corruptos, ineficientes institucionalmente. Entonces, eso es preocupante. Y cuando también mencionabas, Carlos Hugo, el tema culturalmente, el tema de la hoja de coca. Entonces, yo pienso que no es que sea distorsionado eso, sino que ha habido un grupo que se llama de personas que han dicho, bueno, esto se consume de esta forma, pero se ha distorsionado en el sentido de que muchos lo están usando como un estupefaciente. Entonces, me parece que ese también es el gran problema. Bueno, eso pienso. Sí, gracias, Claudia. Antes de darle la palabra a Marite, yo me planteo una pregunta, es, admitiendo que la aspiración de la construcción del Estado plurinacional era una aspiración con suficiente fondo, con suficiente base y con suficiente apoyo, admitiendo, suponiendo eso, yo me pregunto es, ¿cuáles son las instituciones del Estado plurinacional que funcionan? ¿No? Yo me pregunté esto cuando se debatía en la Asamblea Constituyente y demás, porque si uno hace como mencionó Marité, hace un repaso al tema de la Asamblea Legislativa, que debería ser el órgano del Estado que reflejase en sus atributos, no solo simbólicos, no solo discursivos o meramente formales, ¿no? Sino en la práctica y en la vivencia, tendría que ser el órgano que
volcase, ¿no? Eso que se deseaba, eso que se quería, eso que se pretendía, eso que se estaba buscando en la composición, ¿no? Pero lo que se ha hecho, y yo en eso coincido plenamente con Marité, es al evaluar el Estado plurinacional lo único que podemos constatar es que seguimos siendo un Estado republicano, en el hecho y en el derecho, ¿no? Entonces, el asunto es ese órgano legislativo, ¿no? Esa asamblea legislativa en su composición, yo creo que es hasta la burla de las aspiraciones legítimas de las minorías, ¿no? Porque se ha hecho una juntucha de cosas para establecer los escaños especiales indígenas, luego les han quitado unos cuantos, ¿no? Pero todo está cooptado por un partido, ¿no? El poder hegemónico de fuerza está en el MAS, ¿no? Y así ha sido los 15 años que llevamos con el gobierno del MAS, ¿no? Entonces, eh, esa es para mí una muestra de que eso del Estado plurinacional eh, responde tal vez a otras búsquedas, ¿no? Sin quitar que hay aspiraciones y Hemos perdido, Sergio. Sí, creo que su internet estaba mal. define, ¿no? Entonces, a mí me preocupa el tema de que tal vez eso del Estado plurinacional sigue siendo una etiqueta, algo que recubre un vacío, ¿no? Un vacío no construido, efectivamente. Y a contrapelo de eso, me llama la atención el hecho de que hay espacios y vivencias o expresiones en nuestra sociedad que sí convocan, ¿no? Hay una tesis de sociología desde mucho tiempo, desde veintitantos años, que es la construcción de la identidad nacional a partir del fútbol, ¿no? Cuando la selección del 94 clasificó y fue a esto. Porque el fútbol convoca, aquí y en 180 países más. El carnaval convoca, ¿no? Son expresiones donde nos sentimos bolivianos, ¿no? Y así otras manifestaciones, ¿no? Que probablemente tengan solo índole cultural, pero que habría que explorar si hay en otros espacios, en otros ámbitos también, ¿no? Esto porque me surge también la pregunta, ¿no? Es, a la hora de pensar esto del Estado plurinacional, lo que tendría que haberse construido institucionalmente, eh, ¿dónde está y cómo funciona, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad real, ¿no? Más que el... Pero bueno, eso solo como un apunte también para el diálogo. Marité, por favor. Muy breve. En esta línea de las preguntas, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, yo creo que con los temas que planteaba Carlos Hugo, ¿no? Una agenda pendiente tan estructural, tan sentida de los bolivianos como el tema de la justicia, la depredación del medio ambiente. Bueno, tal vez las preocupaciones nos unen, pero lo que en Bolivia nos separa son las maneras en que queremos buscar soluciones a esas preocupaciones. O sea, quizás hay que preguntarse eso, porque claro, es fácil decir, todos los bolivianos estamos compungidos con tal desastre, pero bueno, y las soluciones, y ahí entra lo que tú mismo decías, Carlos Hugo, ¿no? El tema del poder, porque no hay racionalidad, no hay bien común, o sea, lo que se busca es imponer una posición que encamine una solución, pero en determinado sentido sin mirar al otro, ¿no? Entonces es un tema casi existencial. Pero yo tal vez deberíamos pensar otras cosas, ¿no? Cuando hablaban ustedes de que somos un Estado fallido o no somos, encontraremos los elementos, ¿no? ¿Qué constituye un Estado? ¿Por qué se dice que esto es un Estado fallido? ¿No será más bien una nación fallida? O sea, porque en la línea de mi profesor, que me gusta recordarlo porque me da mucha pena, de mi profesor Gustavo Rodríguez, él siempre nos enseñaba en las clases en la universidad que
que el Estado es una relación social, ¿no? O sea, no puede haber un Estado fallido, digamos, porque está reflejando una realidad, una forma de ser, una construcción colectiva, con fracturas, como fuere, pero está reflejando el estado, digamos, el estado de situación de esa construcción estatal. Pero tal vez sí somos una nación fallida, ¿no? Y quizás hay que discernir bien estos elementos para poder encontrar también respuestas, ¿no? Eso, nada más, así bien cortito. Gracias, Marité. Saúl, Gaby, Yo de repente algo así breve nomás. Creo sí, que, bueno, gracias. ha estado bien, bien densa, ¿no? Nuestra discusión. A mí me quedan algunas reflexiones en el sentido de que de repente faltan elementos también, personalmente, digamos. Cuando se dice, lo han dicho, ¿no? El indígena es como cualquier otra cultura. Yo ahí me pregunto, ¿cuál es nuestro papel? ¿No? En el sentido de que si es el indígena, depreda igual que todos, o quiere explotar o sembrar coca, quiere también tener ganancia como otros a través del contrabando. Sí, en una estructura un poco desigual, ¿no? Donde estos son los caminos que parece que nos están acercando, siempre digo, al precipicio, ¿no ve? Como esta comunidad, como esta población de 11 millones de bolivianos. No vamos a vivir mejor, es decir, es como la tragedia de los comunes, así todos nos vamos solitos, no es que yo hago mal para que el otro se vaya, ¿no ve? El otro que es mi alter, sino todos, ¿no? En cuestión de medio ambiente, eh, parece que esto es insoluble. Entonces yo digo ahí, es una aceptación entonces que, bueno, todos somos, como tenemos este mismo horizonte, y por el bien común, o de que por lo menos permanezcamos en esta tierra y los 11 millones de bolivianos no nos enfrentemos en las calles, es decir, por determinadas diferencias económicas, culturales, etcétera. Pienso que una solidez de las instituciones debería solucionar la interacción y no que yo me enfrente con un alter en la calle, ¿no? Entonces, sí me interpela en ese sentido. Es simplemente ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel? Los indígenas también hacen esto, estas otras culturas, los urbanos también. ¿Cómo podemos aunar, no por el bien de uno, sino por lo menos permanecer en este territorio, ¿no? Y no irnos al precipicio. Ese es uno. Y la segunda es como que en la academia siempre vamos por estas ambivalencias, ¿no? Y para mí es el huevo, la gallina, el huevo, ¿cómo se dice? Sí, primero fue el huevo o la gallina, en el sentido de esta contraposición entre lo colectivo, lo individual. Claro, yo vengo de una cultura occidental donde podría yo preponderar los derechos individuales, los derechos humanos. Ahí, solo en la teoría lo planteo, está la disyuntiva de quién dice que puede nombrar las cosas y decir estos son los mejores valores, ¿no? Porque esta propuesta de derechos humanos, derechos individuales, pues es tildada de que es una tradición, una. Entonces, bueno, la resolución de este tema de lo plurinacional va para mí en ese sentido. Ahí me quedo, creo, Sergio. Sí, padre. Gracias, Saúl, sí. Sí, algunas palabras ya como para finalizar, muy, muy interesante a partir de los planteamientos que ha lanzado Carlos Hugo. Bueno, yo quiero partir de lo siguiente, ¿no? Algunos puntos, bueno, no tendría varios, pero solo para cuestiones de tiempo. Yo creo que los imaginarios van cambiando y según las épocas, ¿no? Y según también los contextos que van sucediendo. Por ejemplo, Carlos Hugo hacía referencias sobre la deforestación, cómo van ahí cortando los plantines, ¿no? En algún momento de bueno, los malos, bueno, se dice con esta nueva tendencia
que, bueno, las personas que van cortando árboles, bueno, pues no entiende de medio ambiente, viendo eso como una moda. Ahora, pero anteriormente, los que cuidaban del medio ambiente, los que no querían que se les toque, ahora eran también incivilizados, ¿no? Entonces hay una contraposición, digamos, que yo creo que sería muy interesante poderlos aclarar y entender que también esos discursos son a partir de ciertos contextos imaginarios que va construyendo un cierto poder. Ahora, desde mi punto de vista, lo que yo creo que Bolivia, para mí sí es fallido, más o menos en la misma línea de Claudia. ¿Por qué? O sea, es fallido. Ahora, ¿por qué no es fallido desde el punto de vista de Carlos Hugo Molina? Porque el Colla lo ha mantenido, ¿sí? Eso creo que ya lo hemos dicho en algún momento los movimientos indianistas, tanto también cataristas. Gracias al mundo Colla, que está por aquí, por allá, ¿no? Aunque esté haciendo contrabando, narcotráfico, pues gracias a eso vive Bolivia, ¿sí? Otro aspecto muy importante. Yo creo que ahora la pregunta que nos hacemos es cómo construimos algo en común, cómo miramos todos la misma televisión y esa televisión nos incide o podemos identificar con un cierto programa. Yo creo que habría varios puntos. Uno puede ser, por ejemplo, las tragedias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay una cierta identificación. Por ejemplo, cada gobierno, indistintamente si es indígena, rico, pobre, va hablando sobre la pérdida del Pacífico y el retorno al mar. Problemas, como lo ha mencionado Carlos, la corrupción y la gestión pública, el narcotráfico, ¿sí? Después también puede ser por nuestras fortalezas o por los grandes destrezas que tiene Bolivia, ¿no? Como la música. Por otro lado también sería por los logros, ¿no? Como tú mencionaste, Sergio, el hecho de que Bolivia vaya a la selección, al Mundial del 94. Pero estos aspectos para mí siguen siendo, o sea, no trascienden, no son un bien común permanente que trasciende en el tiempo. Yo creo que son momentáneos, son esporádicos. ¿En qué sentido, no? O sea, bueno, llegamos al Mundial del 94 a Estados Unidos, ahí todos nos abrazamos, todos somos Bolivias, ¿no? Porque había jugadores del occidente, oriente, ahí se rompen las diferencias regionales, pero una vez que Bolivia pierde y regresa acá, nuevamente volvemos a la misma condición. Y seguramente cuando bueno, el problema de la corrupción y la gestión, eso yo creo que a todos nos afecta. ¿Quién no quiere que haya buenos gobiernos? Tanto que en las provincias del Altiplano, de La Paz, hay gobiernos, hay maras corruptos y todos quisiéramos que cambie, pero una vez que se cambie esto, pues volvemos a la misma condición, ¿no? Entonces, son aspectos que creo que hay que ir pensando. Y un último punto que con esto quiero terminar, lo que decía Marité, ¿no? O sea, yo creo que no tendríamos que cuestionar el Estado, sino la nación, ¿no? Pero para mí yo lo diría el fallido de la construcción de la nación de una cierta élite. Eso es lo que yo diría concretamente, digo, no en sí el fallido de una nación, tal vez de una mayoría, digamos, que estamos todavía queriendo recuperarla. Gracias, Sergio. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Carlos Hugo parece que salió del... Si les parece, para la próxima reunión, ¿ya? Lo que haríamos es como esto que hemos dialogado ahora más en grueso, ¿no? El tema más general, porque está, digamos, en relación al 22 de enero y lo que puede representar el Estado plurinacional, lo iríamos focalizando en algunos aspectos que nos parece importante o podemos considerar conjuntamente que es importante analizar, evaluar y seguir reflexionando, ¿no? En el diálogo ha salido el tema de la justicia, ¿no? De cómo está funcionando la justicia, ¿no? Nosotros, a propósito del 22 de enero, sacamos una nota que titulaba La justicia indígena originaria campesina, la huérfana, ¿no? Del Estado plurinacional, porque no sabes qué es eso, digamos, ¿no? Cómo funciona y qué eficiencia o qué beneficio puede generar, ¿no? Se ha mencionado también, junto con esto, otros aspectos como puede ser el tema de las instituciones, ¿no? Del Estado plurinacional. Se están viendo, ¿no? Algunos componentes que
que no funciona o funcionan a medias o habría que revisar, ¿no? Y que constituyen los aspectos medulares sobre el Estado plurinacional. El tema de la representación, el tema de las autonomías, ¿no? No solo las autonomías, sino también la construcción de la territorialidad, como apuntaba Carlos Hugo, ¿no? Entonces, si les parece, lo que haríamos es abordar un par de estos temas, tal vez, ¿no? En la siguiente reunión, pero con este enfoque, ¿no? O sea, tras 13 años de la inauguración del Estado plurinacional, ¿no? Con todas con todo lo positivo y negativo que dio origen a esto, cómo se ha ido concretando y cómo evaluamos de cara precisamente a eso que preguntaba Claudia, ¿no? Tenemos que comenzar a hablar ya de un escenario post-plurinacional, ¿no? O es posible todavía reconducir un proceso y que obviamente tendrá pues, sus factores de conflicto y de discusión y de debate, ¿no? Pero bueno, simplemente les consulto si les parece, ¿no? Que poder abordar un par de temas, ¿no? En la siguiente reunión, bajo ese paraguas grande, ¿no? De la construcción del Estado plurinacional. Sí, está bien. Sí, de acuerdo. Sí, me parece Ok, bien. excelente. Entonces, con Steffi les mandaríamos al grupo de WhatsApp varios días antes la propuesta temática y ustedes nos dicen si por ahí podemos ir o si tienen algún otro tema que sería interesante. ¿Sí? Eso, buenísimo. Ok, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación, por todo el aporte que siempre nos hacen. Esperemos que podamos tener el artículo y la noticia dentro de los próximos 5 días, ¿no? El inicio de febrero, yo creo que tendremos la publicación, ¿ya? Eso, un saludo a todos, que les vaya bonito, ¿no? Tengan un buen fin de jornada. Gracias. Chao, Gracias. Chao, chao. Chao, Claudia. Adiós, adiós.